Dios les bendiga el día de hoy. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy día vamos a hablar sobre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Dios hizo al hombre con sabiduría. El hombre fue dotado con sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Dice que es facultad que se ha de distinguir de la inteligencia y el conocimiento, pero va de la mano con la inteligencia y con el conocimiento. Entonces podemos decir que la sabiduría es saber tomar buenas decisiones en las circunstancias, en las situaciones difíciles, aunque la decisión no siempre esté a favor nuestro, sino en lo que es moralmente correcto. Y esto da como resultado lo mejor. Quiero llevarles a una palabra que es la filosofía. Yo sé que muchos han escuchado o algunos lo estudian o algunos se inclinan por esta rama que es la filosofía. Y la filosofía tiene como significado el amor a la sabiduría. Pero si nos damos cuenta, este amor a la sabiduría, estos grandes filósofos, conocedores antiguos, que la filosofía viene de Grecia, claramente está, ellos lo que buscaban en realidad es llenar ese vacío dentro. En el mundo vamos a ver cuántos ateos, filósofos, matemáticos, astrónomos, científicos, escritores, escritores de libros, productores, ateos, recalcando, entrelazándolo con la filosofía, se chocan con una pared gigante, invisible, y vemos que por más grandes cosas que hayan realizado, por más inventos que hayan hecho para la humanidad, murieron así, sin resolver sus dudas, sin resolver sus preguntas, sin tener la respuesta a tantas preguntas que ellos se hacían, y llegaron a la conclusión de que Dios no existe. Esto a causa de no encontrar respuestas a todas las preguntas. Y aquí vemos que esto es el fracaso del sabio humano, porque se basan en su sabiduría, se basan en su entrelazado con el conocimiento que tenían, entrelazado con el entendimiento que tenían. Siguen habiendo personas muy conocedoras, muy inteligentes, incluso podrían autoproclamarse ser sabios. Y sin embargo, no tienen la respuesta para todo. Sin embargo, hace unos cuantos años que falleció un científico que decía que no creía en Dios, simplemente por la condición física que él tenía, que estaba en una silla de rueda por casi toda su vida. Y esto es porque a veces nuestro entendimiento no puede comprender la sabiduría de Dios, nuestro conocimiento no puede, es limitado y no puede llegar a entender cómo es que Dios hace las cosas y procede en su sabiduría. Quiero ir a 1 Corintios 1:19. Si tienen sus Biblias, los pueden abrir conmigo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Wow. Luego les voy a compartir qué quiere decir este versículo. Pero acá nos enfatiza la palabra de Dios, que el mismo Dios dice: ¿dónde está el sabio? Dios nos habla que el mayor hecho de sabiduría en acción fue la cruz. Que el acto más grande de sabiduría fue en la cruz del Calvario. Y nadie podría entender eso humanamente.
Pero en la locura de Dios, los creyentes lo creemos. Porque dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos a ir a este ejemplo de Job, cuando Dios habla con Job. En Job 38, vamos a Job. La verdad que leer estos versículos me hacen sentir como si yo fuera Job en ese momento y me siento que no sé nada. Pero vamos, acá le dice Dios a Job. Entonces respondió Dios a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le pregunta Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Más abajo en la 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto, por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Le dice Dios en una manera como porque Job estaba quejándose en alguna manera de lo que le estaba pasando, pero Dios con su sabiduría le hace todas estas preguntas porque Job se consideraba un hombre sabio. Me pregunto yo, ¿qué persona podría responder estas preguntas que le hizo Dios a Job? Pero ahora vamos a ver la respuesta de Job a Dios en Job 42 del 1 al 6. Job reconoce que estuvo mal. Respondió Job a Dios y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. Job reconoció su ignorancia. Acá dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y Job dice, yo hablaba lo que no entendía. Ahora quiero compartirles unos versículos que contienen la sabiduría de Dios y nos confronta a nuestra sabiduría humana, a nuestro entendimiento humano. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Salmo 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Proverbios 3, 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Jeremías 10, 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 16, 27.
Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y por último, Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que hay muchos más versículos sobre la sabiduría de Dios, y estos muestran y exaltan el atributo de Dios, que es la sabiduría inescrutable. Por último, quiero dejarte con esto. Que esta enseñanza nos lleve a quizás a corregirnos como personas, porque muchas veces creemos ser sabios y, como dice la palabra, en nuestra propia opinión no nos apoyemos. Y muchas veces creemos saberlo todo y que nuestras decisiones nos van a llevar por un camino correcto sin consultar a Dios, si es lo que Él prefiere para nosotros. Porque en su sabiduría es mejor tomar decisiones delante de Él. Es mejor tomar decisiones conociendo su saber de Dios. Así que la sabiduría divina corre por un cauce distinto. Y es necesario que nosotros, como seres humanos, abandonemos nuestra sabiduría de un hombre caído, para reconocer que solo la aparente locura de Dios nos va a llevar por un camino de salvación de nuestro desvío humano. Y esta salvación, como lo mencioné anteriormente, procede del hecho y del acto más sabio que pudo haberse consumado, y que es en la cruz del Calvario. Saber que esa sabiduría nos va a salvar, nos va a llenar, que Dios en su inmensa sabiduría envió a su Hijo unigénito por nosotros para salvarnos. Así que te invito a que tomes la sabiduría de Dios para tu vida, para que puedas tomar las decisiones correctas en tu vida y no tengas que lamentarte luego. Y que tus preguntas quizás no siempre van a ser respondidas humanamente, porque las cosas de Dios no siempre son entendibles naturalmente, porque hay fenómenos en la sabiduría de Dios que el ser humano, al ser limitado, no va a entender. O sea, no lo vamos a entender. Cómo Dios procede, cómo Dios actúa, cómo Dios hace las cosas, porque va más allá de lo físico. Va más allá de lo físico, es espiritual. Entonces su sabiduría es espiritual y nosotros tenemos que someternos a la sabiduría de Dios. Así que los dejo con esta enseñanza. Dios les bendiga. Shalom, shalom a todos.